Muy bien, vamos a iniciar. Esta reunión está enfocada únicamente en la emisión de comprobantes electrónicos. Esto quiere decir que en esta capacitación vamos a enfocarnos totalmente en la emisión de una factura electrónica de venta. Vamos a ver algunos parámetros importantes en el caso de nota de crédito y débito, pero pues el objetivo principal es la factura electrónica de venta. Yo les comento, todos los comprobantes se emiten de manera similar. Lo único que va a cambiar son algunos parámetros en el llenado. Entonces, por ello, el tema central es una factura. Antes de mostrarles cómo generamos una factura electrónica, me permito comentarles. Para la DIAN al día de hoy, existen 5 comprobantes oficiales que nosotros podemos emitir. Factura electrónica de venta o factura de venta nacional, que es pues prácticamente lo mismo, que es el documento que ustedes han emitido al día de hoy, pero seguramente por papel, por computador, etcétera. También, solamente que ahora pues lo vamos a realizar en el formato electrónico. Como segundo punto, tenemos la factura electrónica de contingencia, que como ustedes bien saben, este tipo de documento lo vamos a utilizar cuando se presente alguna contingencia, ya sea decretada directamente por la DIAN o por el facturador, que en este caso será por medio de Facturatec, ya sea que lo declare nuestro proveedor Carvajal o nuestro proveedor Cadena. La factura electrónica de exportación, para todos aquellos que necesitan exportar sus productos o que aplican para este tipo de documento. La nota de crédito, que tiene como objetivo anular o dejar sin validez una factura previamente emitida. Y la nota de débito, que nos permite añadir una cantidad adicional a una factura previamente firmada también. Les recuerdo, Facturatec, la plataforma de Facturatec es únicamente un facturador. Esto quiere decir que desde Facturatec ustedes van a poder elaborar todos los comprobantes electrónicos oficiales por parte de la DIAN. Hasta el día de hoy existen 5. Si la DIAN en el transcurso de los siguientes años determinara que va a aumentar la cantidad de comprobantes oficiales, por supuesto Facturatec tendrá que realizar este proceso de actualización para que la plataforma y el servicio de facturación esté emitiendo todos los documentos oficiales para la autoridad. Por ponerles un ejemplo, aquí en México, que es donde está corporativo, hace 10 años que empezamos a facturar de igual manera. Nuestros comprobantes eran 3. Factura, nota de crédito, nota de débito. Al día de hoy, es decir, 10 años después, tenemos, les puedo decir, más de 8 comprobantes diferentes, oficiales por nuestra dependencia. En caso de que en Colombia se replicara o sucediera lo mismo, por supuesto Facturatec tiene que cumplir con esos nuevos parámetros para que la plataforma pues pueda estar actualizada en todo momento. Para poder elaborar comprobantes electrónicos, ya vimos la sesión anterior, que fue cómo hacer el registro de nuestra información comercial a la plataforma. Es decir, cómo registro ítems, cómo registro clientes, cómo personalizo mi PDF, etcétera. Y también ya vimos el proceso para poder añadir, para poder hacer nuestro proceso y nuestra habilitación como facturadores electrónicos ante la DIAN. Una vez que les comento esta introducción, entonces ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema de la facturación electrónica. La factura electrónica de venta, pues seguramente va a ser el comprobante más común que ustedes van a estar emitiendo día a día. Les voy a pedir que me permitan finalizar la explicación de cómo elaborar una factura electrónica de venta y sobre ello
Al finalizar esta explicación, entonces les voy a pedir que me hagan saber todas las dudas que tengan en el chat. Les pido esto, les pido que esperen a que yo finalice la explicación. Sucede que yo entiendo que muchos de ustedes ya han explorado la plataforma, que muchos de ustedes ya emitieron a lo mejor alguna factura de prueba, pero ha sucedido que en esta explicación, en el transcurso de la misma, se van aclarando diversas dudas que ustedes pueden tener. Entonces, voy a explicar de 0 a 100 la elaboración de una factura electrónica y cuando finalicemos vamos a entrar a la ronda de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Muy bien. Para poder elaborar un comprobante electrónico, llámese factura, nota de crédito, nota de débito, siempre vamos a ingresar a la parte superior derecha a nuevo comprobante. En nuevo comprobante, la plataforma nos va a remitir a este apartado que dice registro de comprobante. Nuevamente, me va a decir que los campos que están marcados con asteriscos son obligatorios y el llenado de un comprobante se segmenta en diversos módulos. En datos generales, primero voy a colocar qué tipo de documento voy a elaborar. Factura, nota de crédito, nota de débito. Tengo que colocar el dato del cliente al que le voy a emitir la factura, que como previamente ya tuve que haberlo registrado, voy a colocar únicamente, por ejemplo, las 3 o 4 primeras letras del nombre de ese cliente para poder rastrearlo y seleccionarlo. En tipo de factura, voy a colocar si es una factura de venta nacional, de exportación o de contingencia. Y en numeración, voy a seleccionar la numeración en cuestión. Es decir, si yo selecciono factura de venta nacional, me va a aparecer la numeración de factura electrónica de venta. Si selecciono factura de contingencia, me va a aparecer mi numeración de contingencia. Y en este caso, para la factura de exportación no se necesita una numeración especial. Con la misma numeración con la que vamos a emitir factura de venta, vamos a emitir también factura de exportación. Entonces, sí, desde este módulo podemos emitir también facturas de contingencia. Una vez que seleccionamos la numeración, la plataforma va a reconocer cuál es el último consecutivo que elaboramos y nos va a colocar aquí el consecutivo con el que vamos a elaborar este documento. En divisa consolidada vamos a tener predeterminados siempre pesos colombianos, sobre todo para aquellos que exportan. Si necesitan cambiar la moneda en la cual necesitan emitir este comprobante, lo podemos colocar. Tipo de operación. Es un módulo obligatorio actualmente en la versión 2.1 y en tipo de operación voy a seleccionar qué voy a declarar con esta factura. Combustibles, si es una factura de exportación, si voy a declarar servicios AIU, etc. O, por ejemplo, si es una factura que de manera cotidiana yo emito, que es una compra-venta habitual, digamos, puedo colocar la opción estándar. Es decir, no es un movimiento extraordinario, digamos, es un movimiento que yo hago para mi empresa día a día. En fecha de emisión y fecha de vencimiento, vamos a tener siempre la fecha del día actual. Estos datos es recomendable que no los modifiquemos. Esto quiere decir, la fecha de emisión, pues es la fecha en realidad de creación del día de hoy. No podemos elaborar facturas con fechas anteriores ni fechas posteriores. Adicional a esta fecha de creación, todas nuestras facturas o todos nuestros comprobantes van a tener una fecha de firmado. La fecha de firmado será el día y la hora exacta en que se le dio validez a esa factura. Por supuesto, ese dato no se puede manipular.
En fecha de vencimiento, vamos a tener la misma fecha del día de hoy, únicamente en caso, por ejemplo, de que algunos de ustedes manejaran fechas de pago fechas de pago a 30, 60 o 90 días, podrían cambiar esta fecha de vencimiento. De lo contrario, podemos dejarla tal cual la tenemos. Ahora, esto no significa que la factura va a vencer como tal. Es únicamente un dato comercial. Fecha de pago impuestos, código de contabilidad del comprador, descripción centro de costos y notas son campos opcionales. Sobre todo aquí en el apartado de notas, nosotros podemos colocar alguna anotación que necesitemos que aparezca en esta factura. Alguna anotación comercial, alguna anotación de especial para ese cliente, etcétera. Esta nota, por supuesto, se va a ver reflejada en el PDF de nuestra factura. Voy a tener después medios de pago, que es un apartado nuevo y un apartado obligatorio, en donde debemos identificar. Esta factura que voy a elaborar es una factura que se va a pagar de contado o a crédito. Nosotros seleccionamos la opción que corresponda, por ejemplo, a crédito. En medio de pago, voy a tener que identificar cómo el cliente me va a hacer el pago. Efectivo, transferencia, consignación, por cheque, es un acuerdo mutuo la transacción que vamos a hacer, etcétera. Ahora, si ustedes no tienen certeza de cómo el cliente les va a hacer el pago, no pasa nada. Existe una opción que dice instrumento no definido. Este campo de medio de pago es obligatorio, pero si nosotros no tenemos certeza de cómo el cliente nos va a hacer el pago, podemos seleccionar instrumento no definido. Y en fecha de pago, vamos a seleccionar nuevamente. Este campo de fecha de pago es obligatorio llenarlo cuando el método es a crédito. Si mi método es de contado, no estamos obligados a llenar esta información. Pero en este caso, que estamos haciendo el ejemplo a crédito, a lo mejor tengo pago a 30 días. Y entonces selecciono el 15 de febrero. Agrego la información y me muestra este dato. Si necesito editar o eliminar, lo puedo hacer. Continuamos en información adicional, en donde vamos a tener 6 módulos distintos que nos van a permitir añadir información adicional al PDF de nuestro comprobante. Agregar periodo de facturación, documentos relacionados, términos de entrega, tipo de cambio para quienes van a realizar factura de exportación, anticipos, referencias de orden de compra. No es obligatorio hacer uso de estos módulos en todas las facturas. Sin embargo, si en alguna de ellas ustedes necesitan colocar cierta información, pueden hacerlo. Aquí el objetivo o lo recomendable es lo siguiente. Por ejemplo, si yo habilito, por ejemplo, en estos días que todos estamos explorando la plataforma, si yo habilito estas opciones, yo puedo verificar cuáles datos me va a solicitar, por ejemplo. Entonces puedo saber que en caso de necesitar en algún momento agregar algún periodo de facturación, puedo seleccionar la primera casilla y me va a pedir seleccionar una fecha de inicio y una fecha final. En el caso del tipo de cambio, como les decía, para los exportadores, colocar el tipo de cambio de la divisa en la que estamos facturando, agregar referencias de orden de compra, etcétera. Entonces, ustedes pueden habilitar estos 6 módulos por ahora para poder identificar qué información nos va a solicitar y en caso de requerirla en alguna factura, pues podamos hacer uso de esta opción. Después, tengo el apartado ítems, que previamente ya tuve que haber registrado de igual manera. En ítems,
Por búsqueda de ítem, voy a rastrear el producto o servicio que registré. Aquí voy a colocar las 2 o 3 primeras letras y entonces me va a desglosar todas las coincidencias para que yo pueda seleccionar, cuál es la que voy a facturar. Voy a seleccionar que para los que nos pudieron acompañar en la sesión de la 1 de la tarde, fue el registro que hicimos. Y entonces nos va a pasar toda esta información. La misma información con la que yo registré este ítem en el apartado de ítems, me la va a traer al momento de hacer la factura. Perdón, me va a traer esa información al momento de hacer la factura. Aquí en este módulo voy a poder aplicar algunos cambios, como a muchos de ustedes ya se los había comentado. El primer cambio que tenemos que hacer es que si yo tengo seleccionado en esquema de ítem estándar de adopción del contribuyente, que es la opción más común, el mismo dato que tengo en número identificador, lo voy a copiar y lo voy a pegar en código de producto. Les reitero, lo mismo que tenemos en identificador, lo copiamos y pegamos en código de producto. Si nosotros no copiamos y pegamos esta información, lo que va a suceder es que en código de ítem, en nuestro formato PDF se nos va a reflejar una opción que es NA, no aplica. Para evitar eso, entonces hacemos este movimiento. También, en caso de que lo llegáramos a requerir, podemos cambiar la unidad de medida. Si en lugar de un escritorio de oficina, yo estuviera comercializando 2, 3, 4, 5, 20, 100, etcétera, entonces aquí en cantidad voy a manipular la cantidad de artículos. Por ejemplo, a lo mejor vamos a comercializar 3 escritorios. El precio unitario, que es el precio con el que lo registramos anteriormente, también lo podemos cambiar. Es posible que muchos de ustedes, por poner un ejemplo, si siempre comercializo escritorios, pero dependiendo de mi cliente, dependiendo de la cantidad de escritorios que adquiera, cambia ese precio unitario, desde aquí yo puedo manipular ese dato. Por ejemplo, en lugar de 675,000 voy a colocar 537,000 pesos por unidad, por cada uno de los escritorios que voy a comercializar. Y el dato que tenemos en información adicional, que es el detalle de nuestro producto o servicio, también lo vamos a poder manipular las veces que sea necesario. Es decir, aquí yo tengo un número de serie, a lo mejor ese número de serie va a cambiar de acuerdo a cada uno de los escritorios que yo comercialice. Puedo ir cambiando todos estos datos. Puedo eliminar la información adicional, puedo añadir nueva información adicional, puedo manipular o añadir información nueva, etcétera. Y después de esto, en el mismo módulo de ítem, sin salirnos del ítem que estamos registrando, tenemos 3 apartados opcionales: descuentos y cargos, lotes de ítem y modelo y marca. En descuentos y cargos, puedo añadir, bueno, en caso de requerirlo, por supuesto, podemos añadir algún descuento, que es una cantidad que voy a restar del costo de mi ítem, o un cargo, una cantidad que voy a añadir al costo de mi ítem. En este caso, para poder agregar esta información, lo voy a hacer de la siguiente manera. Les reitero, únicamente en caso de que aplique para ustedes. Si no aplica añadir ningún descuento o ningún cargo, podemos hacer caso omiso. En operación, voy a seleccionar si es un cargo o un descuento. En base del cálculo,
voy a colocar, bueno, aquí nos da en automático la cantidad sobre la cual se va a calcular este descuento o este cargo. Esta cantidad que tenemos aquí, 1.611.000 pesos, es la cantidad que corresponde al precio unitario por la cantidad de artículos. Voy a colocar el porcentaje, a lo mejor voy a otorgarle al cliente un 5% de descuento por pago en efectivo. Coloco el porcentaje y me otorga el monto del descuento. De manera adicional, si ustedes quisieran, tienen la opción descripción para detallar el motivo del descuento. De lo contrario, esa opción o ese campo es totalmente opcional. Agrego este descuento. Y si necesito añadir algún otro descuento o algún otro cargo, hago el mismo proceso. Selecciono el cargo, tengo la base del cálculo, a lo mejor le voy a cobrar adicional al cliente 1.5% por cargo a tarjeta de crédito, me otorga el monto y le damos clic en agregar. Nosotros podemos añadir tantos cargos o tantos descuentos como necesitemos. Otro módulo adicional, como les comentaba, y opcional sobre todo, es lotes de ítem, que nos va a permitir colocar el número de lote y la fecha de vencimiento, sobre todo en el caso de aquellos que realizan exportaciones. Y modelo y marca, como tal, nos permite colocar estos dos campos. En el caso, por ejemplo, de que comercialicemos artículos de tecnología, que comercialicemos automóviles, maquinaria, equipos de cómputo, etcétera. Podemos detallar la marca y el modelo en caso de ser necesario. De lo contrario, les reitero, estos tres apartados son totalmente opcionales. Continúo en el mismo módulo, es decir, todo esto lo estoy haciendo desde ítems. Y voy a tener aquí el apartado impuestos y retenciones. Aquí, ¿qué sucede? Si yo personalicé desde el registro de mi ítem los impuestos grabados o las retenciones, entonces me van a aparecer de esta manera. Por ejemplo, aquí me dice que previo a este ítem yo le asigné el impuesto al valor agregado con la tarifa del 19% y me está haciendo el cálculo. Pero todavía no me lo añade. Es decir, sí lo tengo registrado, pero yo determino si a este ítem le quiero aplicar este impuesto o quiero cargar algún otro. Es decir, aunque yo haya registrado un impuesto desde el momento en que registré un ítem, si no le doy clic en este botón que dice agregar, entonces este cálculo, la factura no me lo va a añadir. Por lo tanto, si algún ítem ustedes no necesitan añadirle ningún impuesto, podemos hacer caso omiso a estos dos módulos. Por ahora, yo voy a agregar este impuesto. A lo mejor a mi ítem no le corresponde ninguna retención y le doy clic en registrar ítem. Cuando registro el ítem, me aparece esta información. ¿Y qué sucede? Si mi factura tuviera más de un ítem, entonces tengo que repetir esta misma acción. Voy a volver al apartado ítems, voy a arrastrar mi segundo ítem. Y sucede lo mismo. El número, lo que tengo como número identificador, lo cambio en código de producto. Puedo manipular cantidad de artículos, precio unitario, información adicional, etcétera. Seguramente de igual manera habrá algunos ítems que no necesiten que les realicemos algún cambio. Si hay algún ítem en el que no necesitamos aplicar ningún cambio, así tal cual nosotros lo registramos, solo seleccionamos el IVA o el impuesto y registramos. No existe un límite en los ítems que ustedes puedan agregar por cada factura. Personalmente les platico,
Hice un ejemplo hace un tiempo con un cliente de agregar más de 100 artículos en su factura. La plataforma nos lo permitió sin ningún problema. Por supuesto, la única diferencia es que, de acuerdo a esta cantidad de registros que tenemos en nuestra factura, es probable que, em, sobre todo en el caso de que sean muchos ítems, la representación gráfica, que es el PDF, la plataforma nos la va a mostrar en diversas páginas, pero va a seguir siendo una sola factura, por supuesto. Después de esto, tenemos el apartado retenciones. Este módulo de retenciones nos va a permitir añadirlas de manera global en la factura. Como ustedes vieron en el botón anterior que también decía retenciones, es para agregar este tipo de impuestos por cada ítem. Pero desde este módulo que les estoy marcando es para agregar retenciones de manera global en nuestra factura. Únicamente en caso de que a ustedes les corresponda, entonces pueden agregar estas retenciones. Si a mí, Elizabeth, no me corresponde o no estoy obligada a hacerlo, puedo hacer caso omiso a este módulo. Si necesito añadir alguna retención, entonces voy a seleccionar el tipo de retención que necesito agregar, retención por IVA, por renta o por ICA. Por ejemplo, si fuera retención sobre renta, la base imponible es la cantidad sobre la cual quiero calcular esta retención. Para mí, Elizabeth, tengo entendido, me corresponde que si quiero agregar una retención sobre renta, tengo que hacerlo sobre el subtotal. Entonces, coloco el dato de mi subtotal o bien la cantidad sobre la cual quiero calcular esta retención. Y en el caso de retención sobre renta, la plataforma me va a mostrar un catálogo de todos los porcentajes que la DIAN tiene disponibles para el tema de la retención sobre renta. Es decir, entre todos estos tengo que ubicar cuál es la retención que me corresponde. A lo mejor yo voy a retener el 3.5% por compras generales, por ejemplo, y me va a otorgar el importe. Agrego y aquí tengo la retención. Si necesito añadir alguna otra, podemos repetir este mismo proceso. Todos los elementos que yo les acabo de platicar, impuestos, retenciones, descuentos, cargos, tantos ítems sean necesarios, etcétera. Entonces, en ese caso, todos estos son opcionales a utilizar. Por supuesto, cada uno de ustedes factura de manera diferente. A cada uno de nosotros nos corresponden datos, porcentajes distintos. Entonces, la plataforma, como ustedes pueden ver, les permite hacer N cantidad de operaciones. Lo ideal es que cuando ustedes empiecen a facturar, verifiquen con sus contadores cuál es la información que les corresponde capturar. Y aquí, en la parte final, vamos a tener los datos totales. En los subtotales, esta sección de alguna manera es el primer filtro que nosotros tenemos para identificar si nuestra factura es correcta o no. Es decir, aquí puedo verificar todas las cantidades subtotales. Y de estas cantidades subtotales, nosotros podemos identificar, bueno, a lo mejor mi impuesto está incorrecto, algún descuento, algún cargo, etcétera. Por el contrario, si todo estuviera bien, entonces esta factura ya la podemos guardar. Del lado izquierdo, tenemos un módulo adicional que se llama adjuntar archivos, en donde, por ejemplo, si yo, Elizabeth, le estoy emitiendo una factura
a Erika Romero. Y aparte de que Erika reciba el PDF y el XML de la factura, yo necesito enviarle, por ejemplo, una orden de compra, una constancia bancaria a la cual necesita hacerme la consignación o transferencia, algún tipo de contrato o acuerdo de servicios, etcétera. Puedo adjuntar esos documentos a esa factura. Para poder adjuntar estos archivos, lo único que tengo que hacer es darle clic en seleccionar sus archivos. Me va a permitir rastrear en mi equipo de cómputo en dónde puedo ubicarlos. Y entonces todos estos documentos mi cliente los va a recibir junto con la factura que les voy a enviar. Podemos adjuntar documentos en formato PDF, en PDF, en formato de imagen como JPG, PNG, etcétera. Podemos añadir tantos archivos sean necesarios que no excedan la capacidad de 5 megas. Y entonces, si veo que todos los datos de mi factura son correctos, le voy a dar clic en el botón Guardar comprobante en la parte inferior. Guardo mi comprobante y si el registro de este comprobante es correcto, es decir, si añadí o si estoy cumpliendo más bien con la estructura de la DIAN, me va a remitir de manera automática a un nuevo portal que dice comprobantes. Este nuevo módulo al que nos remite de manera automática es facturación comprobantes versión 2.1. Aquí, en este apartado, se van a ubicar todos los documentos electrónicos, llámese factura, nota de crédito, nota de débito, que nosotros estemos elaborando. Tengo unos filtros de búsqueda para poder rastrear más fácilmente el documento que yo acabo de elaborar. Por ejemplo, voy a filtrarlo por la fecha del día de hoy. Y aquí tengo el registro de la factura que acabamos de elaborar. Cada uno de los registros les va a aparecer de la siguiente manera. Nos va a mostrar el prefijo y el consecutivo con el cual estamos elaborando esta factura, a quién se lo estamos emitiendo, la fecha de creación, que es el día actual, el total de la factura, un estatus pendiente, que quiere decir que este comprobante que acabo de elaborar aún no tiene validez, y voy a tener una serie de iconos entre los cuales tengo que hacer o puedo hacer el siguiente movimiento. El primer icono que les voy a mostrar y que tenemos que abrir es este que dice ver prefactura. Si yo le doy clic, me va a remitir a la vista previa. Me dirijo a la parte inferior y le damos clic en descargar PDF. Entonces la plataforma me va a mostrar la factura tal cual la voy a emitir. Me va a mostrar el diseño que tuve que haber personalizado previamente. Me va a mostrar los datos como tal de la factura, es decir, datos de emisión, datos de recepción, los datos comerciales, los subtotales, etcétera. Lo que tenemos que hacer con esta vista previa, pues es únicamente verificar que todos los elementos que tiene esta factura sean correctos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. De tal manera que nosotros lo que debemos hacer es seleccionar el paquete de facturas que queremos de acuerdo a los precios que nosotros tenemos. De acuerdo a este documento que nosotros visualicemos en vista previa, regreso a mi plataforma y en caso de necesitar hacer alguna edición, es decir, corregir algún dato, puedo darle clic en el icono del lápiz azul que me va a permitir editar la información de este documento. Si yo le doy clic en editar, la plataforma me va a remitir al apartado en el cual llenamos la información de nuestra factura.
Y desde este apartado, yo puedo manipular todos los datos que sean necesarios. Tengo el icono de la X para eliminar este comprobante en caso de que a lo mejor mi cliente ya no vaya a hacer conmigo esta compra, puedo eliminarlo. O bien, si todo es correcto, tengo el icono del engranaje para procesarlo. En procesar XML, si yo le doy clic, la plataforma nos va a decir se solicitará la firma de la factura. Si nosotros le damos clic en aceptar, entonces la plataforma va a hacer un proceso interno. Este proceso es darle validez a esta factura. Este proceso para darle validez a un documento funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando le damos clic en este botón que dice aceptar, entonces, de manera interna, la plataforma de FacturaTech va a tomar esta factura que nosotros elaboramos, la traspasa de manera inmediata al proveedor tecnológico, que ya sea Cadena o Carvajal, verifican que estemos cumpliendo con la estructura de la misma. Y si estamos cumpliendo correctamente con esta estructura, entonces el proveedor nos va a generar el formato PDF, el formato XML de la factura, y a estos documentos les va a añadir los elementos que estipula la DIAN. ¿Cuáles son los elementos que estipula la DIAN? Código CUFE, que es un código único que se añade a todos nuestros comprobantes electrónicos cuando la firma del proveedor es exitoso. Un código QR, que es un código encriptado. También los datos de la numeración que tenemos autorizada por la DIAN para poder emitir este tipo de comprobante y, por supuesto, la firma de ese documento electrónico. Cuando el proceso de firmado se hace de manera correcta, este proceso les estoy hablando que es de menos de 1 minuto. Entonces, aquí en nuestro registro vamos a ver algunos cambios reflejados. Nos va a cambiar el estatus pendiente por firmado. Del lado derecho, los iconos que teníamos nos los va a cambiar por el icono de PDF y XML. Y lo que va a suceder también es que en ese mismo instante ya se hizo el envío a la DIAN y a nuestro cliente. Este proceso, tanto del llenado del comprobante como para poder darle validez a uno de estos, siempre se va a hacer de la misma manera. Es decir, no importa si yo estoy elaborando factura, nota de crédito, nota de débito. El proceso de llenado siempre es el mismo. Uno, tenemos que adaptarnos a los campos que la plataforma nos va pidiendo como obligatorios. Por supuesto, la información que vayamos colocando va a variar de acuerdo a la información comercial que cada uno de nosotros tenga que reflejar. Y el proceso para darle validez sucede exactamente lo mismo. Para todos los comprobantes se tiene que elaborar PDF y XML, a todos se le añaden los mismos elementos y todos se van a enviar tanto a la DIAN como a nuestro cliente. Entonces, en este caso, este es el proceso para poder elaborar comprobantes electrónicos. Sobre estos puntos que les acabo de especificar, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? Si me lo puede indicar en el chat, por favor. Giovanni Quiroga, si la retención tiene diferentes porcentajes, como ya se los mostraba, en el caso de la retención sobre renta, la plataforma nos va a dar los porcentajes que la DIAN estipula para ese tipo de retención. En el caso de retención sobre IVA,
La DIAN nos otorga únicamente una tarifa del 15%. Y en el caso de ICA, Giovanni, usted puede colocar, tenemos el apartado libre para que usted pueda colocar el porcentaje que quiere retener para el ICA. Les recuerdo también que todos los catálogos, todos los campos que están marcados como obligatorios en la plataforma, son datos que determina la DIAN. Es decir, no son datos que pide FacturaTech, son datos que nos pide la autoridad, ¿de acuerdo? Y consideramos que son muchos y vale la pena. Así es, ok, esa es una opción. Giovanni, si usted me está hablando de retención sobre renta, entonces lo invito a que pueda revisar este catálogo. Este catálogo tiene aquí, por ejemplo, retenciones del 3.5%. Si usted me está hablando de retención de ICA, le reitero, tiene el botón de porcentaje para colocar el dato que usted requiera. Es decir, cuando le aplique el 3%, colocar este dato. Cuando le aplique el 4%, colocar esa información. Todo va a depender, Giovanni, de la retención que usted vaya a aplicar. Sí, esta retención se hace global. Les mostraba en el apartado de ítems, Giovanni, una opción para poder aplicar retenciones individuales por cada ítem. Usted puede elegir la opción que requiera, si lo quiere hacer de manera individual o de manera global. Franklin, una factura no lleva código de barras, no es un elemento obligatorio. Permítanme rastrear una factura ya firmada para que se las pueda mostrar y pueda quedar mucho más claro estos elementos que la DIAN estipula. Si a nuestro cliente, oiga, qué mejor que se determine los. Correcto, les voy a mostrar rápidamente una factura ya firmada. Esta factura la emitió FacturaTech para un cliente. Franklin, esto respondiendo y complementando la duda que usted tenía. Los elementos que la DIAN estipula que un comprobante debe tener son los obligatorios. El dato de la numeración que nos autoriza emitir este comprobante, el número de documento, por supuesto, y el consecutivo, la fecha y la hora de firmado exacta, que esta fecha y esta hora no se puede manipular bajo ningún término. También el código CUFE y el código QR, que es el que está en la parte inferior derecha. Esos son los elementos que estipula la DIAN. Cuando ustedes en la representación gráfica vean estos elementos, significa que ese documento tiene total validez ante la autoridad. Blanca, como tal, pues no hay una diferencia entre tipo de operación genérico y estándar. Con estas dos opciones podemos identificar que el proceso o esa factura que estamos elaborando es una factura totalmente habitual. Brian, para entidades públicas, mi pregunta, ¿cuál sería el proceso para una licitación para la facturación? Bueno, definitivamente. Fari Guevara, sobre el tema de las facturas de contingencia, si gusta, al finalizar la reunión, nos vamos a tomar un par de minutos para aclarar este tema, ¿de acuerdo? Pero lo que le puedo adelantar es que a una factura no podemos cambiarle la fecha. Cuando está firmada no podemos cambiársela, no podemos elaborar facturas con fechas anteriores ni posteriores. Javier Caicedo, es correcto, puede firmar
comprobantes que haya hecho, por ejemplo, hace 2 semanas, hace un mes, etcétera. La DIAN no nos da como tal un parámetro en el cual tengamos un tiempo límite para poder mandar a firmar un comprobante. Mayure, como se lo comentaba a Fari hace unos minutos, no podemos elaborar facturas con fechas anteriores ni posteriores. Lo recomendable, o bueno, una sugerencia más bien, es que en este apartado de notas, a lo mejor usted elabora una factura el día de hoy. Esa factura va a tener fecha de firmado del día 15 de enero. Pero a lo mejor en notas usted puede colocar: esta factura corresponde a la elaborada el día 12 de diciembre, por poner un ejemplo. Si esta anotación le sirve a usted, Mayure, puede hacerlo sin ningún problema, pero no va a poder elaborar o firmar una factura con una fecha anterior. Viviana, la firma de la factura electrónica, lo que le da validez al comprobante electrónico es la firma del proveedor, ya sea Carvajal o Cadena, según corresponda en la situación de cada uno de ustedes. Que les envíen un correo electrónico, les dan el teléfono donde les puedan marcar. Erika Romero, como les comentaba hace unos minutos, si me dan la oportunidad, nos vamos a tomar al finalizar 5 minutos para explicar el tema de las facturas de contingencia que ya hayan elaborado, ¿de acuerdo? Rina, el mismo tema. Antes de concluir la sesión, les voy a explicar qué sucede con las facturas de contingencia que ya hayan elaborado. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Y entonces, vámonos con el siguiente tema. Miriam Moreno, sobre el porcentaje, bueno, sobre la tarifa que usted me comenta, que es 11.04 por 1000 o sobre 1000, la plataforma no le va a hacer el cálculo. Usted tiene que hacer el cálculo para obtener el porcentaje que necesita. En la plataforma sí podría colocar, por ejemplo, un porcentaje 11.4 o 0.114 o 140, etcétera. Pero usted, Miriam, es quien tiene que hacer este cálculo y colocar el porcentaje que le corresponda en la plataforma. Robert Reyes, sobre la duda que usted tiene, el caso de ítems y clientes lo vemos en la sesión configuración de la plataforma de FacturaTech. Si usted no ha tomado esta capacitación, le recomiendo pueda agendarse para la siguiente semana, por favor. Nos pide información como viene siendo la dirección, el barrio, el teléfono de oficina, nuevamente, Muy bien. Hasta este punto es el tema de la factura electrónica. Bueno, de cualquier tipo de comprobante, porque como ya les decía, todos se elaboran de la misma manera, todos se mandan a firmar de la misma manera, etcétera. Tenemos otro tipo de documento, que es la nota de crédito. La nota de crédito tiene la finalidad de anular o dejar sin validez una factura previamente firmada. Cuando tenemos un documento firmado, es decir, que ya lo tenemos con el CUFE, el código QR, etcétera, ese documento bajo ningún término puede ser manipulado. Ya no podemos hacer ninguna corrección cuando nosotros firmamos un documento. si ustedes quieren poner otro, lo van a poder hacer.
que aceptaran la propuesta de que sea el nombre de la En este caso, factura técnica. Ahora, algo muy importante es que vamos a estar cuidando sucede. Yo envío esta factura que acabamos de elaborar, la envío a mi cliente y a lo mejor puede suceder. Mi cliente la rechaza porque algún dato está incorrecto. Yo misma, Elizabeth, me di cuenta que tiene un error, pero hasta que ya firme la factura. Y, o puede ser, por ejemplo, que mi cliente me está aplicando una devolución. Como ya tengo mi factura previamente firmada, entonces en este caso yo no puedo modificar o tomar, por ejemplo, si mi cliente me dice, Elizabeth, es que tú y yo no acordamos que el precio unitario eran 537,000, eran 525,000 pesos, por poner un ejemplo. Entonces aquí yo no, si la factura ya está firmada, yo no puedo venir a la factura, cambiar el dato. En este caso, como no puedo manipular ese dato únicamente, tengo que elaborar una nota de crédito. La nota de crédito que yo tengo que anular, perdón, que puedo elaborar, el objetivo es que la nota de crédito la elabore con todos los datos que tiene esta misma factura. Para poder elaborar una nota de crédito, me voy a dirigir a nuevo comprobante nuevamente. Voy a seleccionar aquí nota de crédito. Tengo que emitirla para el mismo cliente. Y como ya lo vimos en la sesión anterior, ya debo de tener mi numeración de nota de crédito registrada. Voy a colocar datos generales, como lo hicimos en el comprobante anterior, también medios de pago. Y para las notas de crédito y notas de débito, en el apartado de información adicional de manera automática se va a seleccionar el módulo agregar documentos. Y me va a crear dos módulos. Uno que dice conceptos de la nota de crédito o débito y otro que es documento relacionado. Cada vez que yo elabore una nota de crédito o débito, estos dos módulos son obligatorios. En conceptos de la nota, estoy hablando de una nota de crédito. Y en concepto, la plataforma me va a mostrar un catálogo con todas las opciones por las cuales la DIAN determina que yo puedo estar elaborando una nota de crédito. su cédula de ciudadanía, su dirección, cuál es su barrio. Poníamos el ejemplo. Si mi cliente me indica que a lo mejor el precio unitario es incorrecto, como tengo que cambiar pues de alguna manera el total de mi factura, el impuesto, el precio unitario, voy a hacer una anulación de factura. Selecciono esta opción y en descripción voy a colocar el motivo por el cual quiero realizar esa anulación. A lo mejor en este caso voy a colocar por poner un ejemplo, el monto total no corresponde al acordado. Agrego y hago este mismo proceso las veces que sea necesario. Si quiero añadir algún otro dato, por ejemplo, información incompleta. Si estoy hablando de alguna devolución, por ejemplo, estoy hablando de algún equipo en especial, etcétera. Nosotros en conceptos de la nota puedo colocar o puedo detallar todos los motivos por los cuales necesite o esté elaborando esta nota de crédito. Y por otra parte, tenemos documento relacionado, en donde voy a colocar la factura que quiero relacionar. Es decir, yo estoy elaborando la nota de crédito número 2, pero esa nota de crédito la quiero aplicar sobre esta factura previamente firmada. Entonces, la plataforma, al momento de elaborar la nota de crédito, me va a pedir que coloque el número de factura, la fecha en que se firmó y el CUFE.
El CUFE lo ideal es que lo copiemos y peguemos. Como es un código alfanumérico, sería un poco complicado transcribirlo. Entonces, lo correcto sería copiarlo y pegarlo, ¿de acuerdo? Entonces, obteniendo esta información, regreso al llenado de mi nota de crédito y voy a seleccionar que el documento que voy a relacionar es una factura que tiene como consecutivo, por ejemplo, factura de venta 15, que la elaboré el día 10 de enero, por ejemplo, y voy a copiar y pegar su CUFE. Agrego y entonces lo que va a suceder es que la nota de crédito que estoy elaborando va a quedar ligada a este número de factura. Y en el caso de ítems, descuentos y cargos, impuestos, etcétera, en el desglose de la nota de crédito tengo que colocar los mismos ítems, los mismos impuestos, los mismos descuentos, cargos, información adicional, para que de manera exitosa la nota de crédito anule a esta factura en cuestión. ¿Qué va a suceder? Que cuando yo termine de llenar esta nota de crédito con los parámetros que corresponden, voy a guardar este comprobante y nuevamente en facturación comprobantes versión 2.1 voy a colocar o voy a filtrar la nota de crédito que acabo de elaborar, por poner un ejemplo. Visualizo la nota de crédito, veo que todo esté correcto y entonces cuando firmo esta nota de crédito, que es el mismo proceso para darle validez a este comprobante, cuando se firma de manera exitosa, no nos va a aparecer un mensaje que diga que, por ejemplo, determinada factura ya quedó anulada o inhabilitada, ni nada por el estilo. Lo que va a suceder únicamente es que la DIAN va a tener acuse de esto. Es un proceso y es una notificación interna para la DIAN. Por poner un ejemplo, cuando yo firmo la nota de crédito, la DIAN identifica. Bueno, la razón social Factura Tech elaboró la nota de crédito número 2 que hace referencia a la factura FV15. Entonces, esta factura ha quedado anulada. Lo que corresponde es que si yo ya anulé una factura, entonces, de manera adicional, voy a elaborar un nuevo comprobante, o más bien una nueva factura, pero con las correcciones necesarias. Es decir, que si el error que tuve fue en el precio unitario, ahora en la nueva factura que elabore, voy a colocar el precio unitario correcto. Sobre este proceso de nota de crédito, aparte de Vanessa y César, que en un momento respondo sus dudas, ¿alguien más le resta alguna duda sobre este punto? Nos vamos a ir a la parte de usuarios. Vamos a irnos a lo que nos afecta a nosotros, que son clientes finales. Vanessa, ese tema sobre el código que usted me comenta, solo para regresarme un poco más y sin perder el hilo del punto en el que nos encontramos, les decía que lo mismo que ustedes tienen que en identificador, tienen que copiarlo y pegarlo en código de producto para que precisamente no les aparezca NA en la factura. Dividirlo en dos. La primera parte. César Grisales, la nota de crédito y nota de débito, el cliente ya no debe aceptarlas ni rechazarlas.
Este es un proceso interno que se hace, entonces al cliente ya no le llega la opción para aceptar o rechazar la nota de crédito o débito. Si por error el cliente rechaza esta factura, César le recomiendo lo verifique con su contador para verificar que a usted no le cause inconvenientes. Pero no debería suceder, pues mayor problema, tendré entendido. Franklin, si el cliente ya no va a adquirir, o a lo mejor usted solamente está haciendo la corrección de una factura, pero el cliente ya no va a adquirir ese mismo artículo, ya no tendría en efecto que emitir la nueva factura con las correcciones. Fari Guevara, en el apartado medios de pago, usted puede determinar esto. Puede seguramente colocar ambos tipos de negociación, es decir, a crédito y de contado. Ahora, si usted se refiere a que es algún tipo de anticipos, entonces en información adicional, Fari, le recomiendo pueda habilitar la opción agregar anticipos para que vea cómo funciona este botón. Con este puede agregar N cantidad de anticipos que van a aparecer desglosados en su factura. Pensando que sea una persona natural, vamos a aplicar su nombre. Daniel Sánchez, así tal cual usted lo explica, es correcto. Si yo elaboro una factura que es incorrecta, emito una nota de crédito y posterior, en caso de requerirlo, tengo que emitir nuevamente una factura, pero ahora con las correcciones necesarias. Tendríamos que poner su dirección. ¿Cuál es el barrio? La ciudad y el departamento. Y se acuerdan que les había yo pedido que la primera pregunta que le hicieran fuera las facturas que emite el mes. Bueno, pues aquí vamos a diligenciar la respuesta que nos haya dado. Muy bien. Esto es en cuanto a la nota de crédito. Existe otro documento que es la nota de débito. La nota de débito es un comprobante que nos va a permitir añadir una cantidad adicional a una factura previamente firmada. En este caso, en tipo de comprobante, yo voy a seleccionar nota de débito y sucede lo mismo. ¿Qué pasa en este caso? Que a lo mejor yo elaboro esta factura y a lo mejor le di fecha de pago al cliente el 15 de febrero. Si el cliente no respeta esa fecha de pago y yo hice el acuerdo con él que le iba a realizar un cobro por intereses si no pagaba en esa fecha, entonces ese cobro de intereses lo voy a aplicar en una nota de débito. Si, por ejemplo, yo le hice el cobro al cliente de 537,000 pesos y resulta que era 737,000 pesos, ese excedente se lo puedo cobrar en una nota de débito. O, por ejemplo, si quiero cobrar algún valor adicional. Esos son los motivos por los cuales nosotros podemos elaborar una nota de débito. Como tal, les reitero, o a manera de resumen, digamos, es cuando necesito añadir una cantidad adicional a una factura previamente firmada. El método de llenado de la nota de débito y crédito es muy similar, es decir, llenamos datos generales, medios de pago, y la diferencia es que en el caso de la nota de débito, el catálogo de conceptos es más pequeño. Es decir, me dice que estas cantidades adicionales puedo aplicarlas por un cobro de intereses, gastos por cobrar o cambios en el valor, por ejemplo. Ustedes seleccionan el concepto que requieran y de acuerdo a estos conceptos, ahora es necesario que yo los lleve a otro
También vamos a tener que relacionar la factura correspondiente. Y aquí es importante, antes de elaborar la nota de débito, tenemos que dirigirnos primero al apartado facturación ítems y crear un ítem que sea, por ejemplo, cobro de intereses, un ítem que sea excedente de pago, un ítem que sea cambio en el valor, etcétera. Entonces, este proceso, pues lo tienen que hacer antes de elaborar la nota de débito. El llenado de la nota de débito es, como ya lo vimos en el caso de la de crédito, solamente cambia el concepto de la nota, es decir, el objetivo que tiene ese tipo de comprobante. No hay que aprendérsela, pero sí hay que copiarla y guardarla en algún lugar. Esta es la única diferencia entre las notas, el objetivo que tiene cada una de ellas Tiene el acceso directamente a la plataforma. Y el proceso que vamos a seguir. Como lo hemos venido haciendo y como lo vimos el día de ayer, para que puedan darse de alta directamente a la mía y en su momento pueda empezar a dar de alta a sus clientes y a sus artículos, sus ítems, que es la capacitación que vamos a tener de mañana. Entonces aquí lo único que tienen que hacer es identificar exactamente cuál es el motivo por el cual vamos a elaborar una nota de crédito o una nota de débito según corresponda. Y también es importante, no olviden asociar o relacionar más bien la factura sobre la cual quieren aplicar nota de crédito y nota de débito. Les comento, las notas de crédito y débito también se firman, las notas de crédito y débito también se envían al cliente. La diferencia es que el cliente no tiene que aceptarlas o rechazarlas, etcétera. Robert Reyes, el tema de la fase de pruebas lo vemos en la sesión 1, que tiene como título Proceso para ser un facturador electrónico. Si usted no ha tenido oportunidad de inscribirse a estas sesiones pendientes, le recomiendo pueda hacerlo para la siguiente semana para que concluya todos los temas disponibles. Giovanni, no tenemos videos en YouTube. Claudia Escobar y todos los que nos preguntan por material físico de la sesión 2 y la sesión 3, no tenemos un manual en formato PDF o un manual en físico con el que ustedes puedan detallar esta información. Por eso se les hace la invitación a que ustedes mismos realicen las grabaciones. Ahora, de manera independiente, nosotros estamos trabajando en la creación de algunos videos tutoriales en los cuales ustedes se pueden apoyar. De hecho, en sus plataformas el día de hoy fueron cargados algunos videos tutoriales, pero es sobre el primer paso. Entonces, en este caso, pueden consultar los videos tutoriales que les reitero, solo es sobre el primer proceso. Estamos trabajando en más videos tutoriales sobre la creación de ítems, clientes, etcétera. Que lo vean como un beneficio. Los paquetes. Anadelia Rodríguez, sí tengo entendido que la DIAN no estipula un tiempo límite en que podamos emitir una nota de crédito después del rechazo de una factura. Entonces, no hay inconveniente aquí, sobre todo en el caso que se atraviese fin de mes, ¿no? A lo mejor yo elaboré una factura el día 31, el cliente me la rechaza al día siguiente, por lo tanto, esa nota de crédito que voy a elaborar va a tener fecha del siguiente mes. Tengo entendido, Anadelia, que no hay ningún problema en ese caso. Giovanni Quiroga, todos los documentos que se firman, cada vez que un documento se firma más bien,
Es un documento que se descuenta de su paquete de facturas que haya adquirido, siempre y cuando el documento esté firmado, llámese factura, nota de crédito, nota de débito. Vamos a decir que va a pasar. César Grisales, si cuando elaboro una nota de débito, por ejemplo, si yo cobré un ítem en 500,000 pesos y el precio correcto era 700,000, como a ese excedente de 200,000 pesos también forma parte del costo de ese ítem, lo correcto es aplicarle el mismo impuesto. Únicamente en caso de que aplique, César, si al excedente que usted va a cobrar o a los intereses que va a cobrar en una nota de débito no aplica ningún impuesto, podemos hacer caso omiso. Porque vamos a cambiar el escenario. Eliana, en el caso de que quiera aplicar una nota de crédito a un documento en papel, le recomiendo lo verifique con su contador. En este caso, en las notas de crédito ahora en formato electrónico, pues forzosamente nos pide relacionar los datos de la factura o del documento electrónico sobre el cual se está aplicando la nota de crédito. Entonces, le recomiendo, Eliana, ese tema lo verifique con su contador. Acá voy a tener la relación. Mayure, Claudia, por ahora no tenemos los videos. Como les decía, estamos trabajando en poder obtener videos tutoriales del paso a paso. En este caso, es indispensable que o bueno, más bien, cuando nosotros tengamos los videos tutoriales disponibles, se los vamos a compartir en su plataforma de facturación. Por ahora, no tenemos estas grabaciones. También es importante que ingresen puntuales a las sesiones porque bueno, más bien antes de iniciar la sesión, las habilitamos para realizar estas grabaciones y puedan hacerlo. Franklin, vamos a tener sesiones especiales sobre el servicio de recepción. Espero que la próxima semana podamos agendar esa reunión. Mayure, no puedo indicarle en este momento en qué día vamos a lanzar los videos tutoriales. Sí le puedo decir que estamos trabajando en ellos, pero no puedo indicarle exactamente el día en que los tengamos disponibles. En cuanto nosotros los tengamos disponibles, seguramente y como siempre lo hacemos, estaremos enviando comunicados. Muy bien. Como último punto, para finalizar esta reunión, voy a hacer un paréntesis aquí, en el cual voy a hablar sobre las facturas de contingencia. Muchos de ustedes, por ejemplo, sobre todo los que les correspondía facturar en el mes de noviembre, diciembre o en estos primeros días de enero, y los que realizaron facturas de contingencia, tenemos dos panoramas en este caso. El primer panorama es todos aquellos quienes hayan emitido facturas de contingencia en un talonario en papel con una numeración especial de contingencia, por supuesto, tienen que transcribir esas facturas a la plataforma de FacturaTech, es decir, en formato electrónico. Si alguno de ustedes no sabe cómo transcribir esas facturas de contingencia a la plataforma, con mucho gusto al finalizar la reunión les puedo compartir un video. Entonces, todos aquellos que hayan elaborado facturas de contingencia en papel o por computador, tienen que replicarlas en formato electrónico a la plataforma de FacturaTech. Cuando hacemos este proceso, entonces aquí en la plataforma de FacturaTech vamos a tener todas estas facturas de contingencia.
Algunos de ustedes hicieron sus facturas de contingencia directo desde la plataforma. Entonces, ese proceso está correcto. El objetivo es que todos tengamos nuestras facturas de contingencia en formato electrónico en la plataforma. ¿Qué va a pasar en este caso? Que de todas estas facturas de contingencia que ustedes tienen, cuando realicen su paso a productivo, es decir, cuando ya puedan emitir facturas electrónicas, van a visualizar cuál es la primera factura de contingencia que elaboré, que seguramente va a tener el consecutivo 1 con el prefijo de contingencia. Van a venir a este punto y las van a procesar. Voy a firmar esa factura de contingencia. Si el proceso es exitoso, voy a continuar con la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente. El objetivo es que de todas estas facturas de contingencia que nosotros hayamos elaborado, la DIAN también tenga notificación. ¿Cómo va a tener notificación de esas facturas de contingencia? Cuando las mandemos a firmar. Ahora, yo les decía que las fechas no las podemos manipular. Cuando nosotros elaboramos una factura de contingencia, en esa factura vamos a tener de alguna manera dos fechas también. La fecha de creación y la fecha de firmado. La fecha de creación, que a lo mejor pudo haber sido el día 12 de diciembre, y la fecha de firmado, que a lo mejor fue el día 10 de enero. Si por alguna razón una parte lo hicieron, vamos a decir, en un banco, de otro lo hicieron en una oficina de mercado, no sé, por cualquier razón. Entonces, en este caso, sin excepción, todas las facturas de contingencia deben ser firmadas. Es importante que, por ejemplo, si nosotros elaboramos 20 facturas de contingencia, tengo que procesar primero la 1, 2, 3, 4. Si al momento de procesar una factura de contingencia la plataforma les muestra un error, es un error técnico. Entonces, lo correcto es tomar una captura de pantalla de ese error y anexarlo o enviarlo al área de soporte técnico. Se tiene que escalar directo con esta área, porque esta área precisamente es la encargada de verificar todos estos problemas. Y lo correcto es que si al momento de procesar una factura la plataforma me marca algún error, entonces no continúe con el firmado de la siguiente. Esperamos a que soporte nos resuelva ese error y entonces ahora sí para continuar con el firmado de nuestros consecutivos. Erika Romero, tengo entendido que sí tienen 30 días para reflejar estas facturas ante la DIAN. Lo que yo le recomiendo, Erika, es que si usted elaboró una cantidad elevada de facturas de contingencia, las puede empezar a elaborar en la plataforma y en este caso, para que cuando usted haga su paso a productivo, ya las tenga listas, únicamente pendientes para mandarlas a firmar. Franklin, y si alguien más está en la situación de Franklin, si mi fecha límite para empezar a facturar fue, por ejemplo, el 1 de diciembre, y después del 1 de diciembre, nosotros elaboramos facturas en papel o por computador con la misma numeración que veníamos trabajando, lamentablemente, Franklin, esas facturas no tienen validez. Entonces, en ese caso, lo correcto, Franklin, es realizar su proceso de paso a productivo a la brevedad para que esas facturas las pueda emitir en formato electrónico, ¿de acuerdo? Erika sí puede transcribir las facturas de contingencia, aunque no haya hecho el cambio de proveedor aún. Lo recomendable es que lo haga a la brevedad para que así como va haciendo las contingencias, las vaya firmando de manera inmediata prácticamente. Karen Castañeda, y quienes tienen dudas sobre el set de pruebas, les recomiendo por favor tomen la sesión 1 en donde hablamos de todo este proceso.
Entonces, ahí les especificamos cómo tienen que cargar el set, de dónde lo obtienen, cómo hacen su cambio de proveedor, etcétera. Que la última información que yo necesito compartirles respecto a este tema es que si el pago es a través de consignación o transferencia, el tiempo para que se active sus paquetes es decir, Este es el proceso entonces para poder elaborar los comprobantes electrónicos. Con esto estaríamos dando por finalizada nuestra reunión de este día. No sé si antes de finalizar a alguno de ustedes le reste alguna duda. Perfecto, muy bien. Pues si no hay más dudas hasta este momento, por mi parte sería todo. Voy a dar por finalizada la reunión. Fari, le reitero que no tenemos videos aún sobre estas capacitaciones. En cuanto nosotros contemos con videos tutoriales, se los vamos a notificar para que ustedes puedan revisarlo en sus cuentas de facturación, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Sobre cargas masivas vamos a agendar una sesión especial la semana entrante para que puedan tomarlo en cuenta y quienes así lo desean puedan inscribirse sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Javier Caicedo, las facturas de contingencia sí se tienen que firmar, pero se firman una vez que usted realice el paso a productivo. Si usted aún no está en paso a productivo, no puede realizar la firma de esos documentos. Si hay una licitación, a qué distribuidor se le asigne. Yo he tenido muchas experiencias con otro tipo de aplicaciones, pero finalmente esa es mi experiencia. Perfecto, muy bien. Pues entonces, sin más por el momento, hasta este momento de mi parte sería todo. Voy a dar por finalizada la reunión. Agradezco mucho su tiempo, su participación y cualquier duda o comentario, con mucho gusto me reitero a sus órdenes. Les deseo feliz tarde a todos y estamos en contacto más adelante. Hasta luego.